Definitivamente no todos somos católicos o por lo menos cristianos, pero sí, según mis estadísticas, venimos la mayoría de países latinoamericanos, entonces no nos resulta extraña o ajena esta historia de Judas traicionando a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Es una de las historias más conocidas del cristianismo y Judas a su vez es una de las personas más cancelables para los cristianos, porque no sé si pase en todos los países, pero por lo menos en México está esta tradición de hacer como una piñata, como un muñeco de Judas y luego quemarlo y apedrearlo y darle de palazos y todo esto, que definitivamente transmiten una imagen muy civilizada a los pequeñines. Pero es cierto, Judas representa lo peor de una persona porque es justo traicionar a un amigo y a un ideal simplemente por unas cuantas monedas. Es obvio que es difícil empatizar con este tipo de personajes, pero si logramos meternos en sus zapatos, ver a través de sus ojos y vivir en carne propia su contexto, tal vez nos demos cuenta de cosas que antes no habíamos notado. Entonces este tipo de decisiones tienen una gran complejidad porque no solamente se trata de aceptar el dinero o no, sino que tiene mucho que ver con el bienestar personal versus el bienestar colectivo. O díganme ustedes si estuvieran en la encrucijada de ir a la cárcel si bien les va o traicionar a sus amigos y a sus ideales, ¿qué harían? Obviamente que resulta fácil responder, pero seguramente si estuviéramos en ese contexto sería difícil decidir, o por lo menos habrían muchísimas más variables a tomar en cuenta, sobre todo porque ese tipo de casos suelen darse alrededor de mucha corrupción y alrededor de muchas trampas. Bueno, pues esto es un poco de lo que explora la película de la cual hablaremos hoy. Hola. Usualmente cuando pensamos en películas biográficas sobre personajes públicos, sobre todo de la política, solemos imaginar este tipo de películas en las que no hay mucha acción, y no me refiero al género, sino a que ocurran cosas como que solamente son diálogos entre los personajes y pistas para que se resuelva todo, cosas así. Bueno, pues la película de la cual hablaremos hoy, además de ser nuestra tercera reseña sobre las nominadas a mejor película en los premios de la Academia, es una película que suele combinar muy bien ambas características que mencionamos anteriormente. Es una película entretenida y emocionante, pero que a su vez trata con respeto y dignidad a el acontecimiento que hace alusión. Me estoy refiriendo a Judas and the Black Messiah del director Chaka King. Judas y el Mesías Negro, como le pusieron en Hispanoamérica, no me funes por favor YouTube, es una película de este año dirigida por Chaka King y explora en un tono de thriller esta historia real en la que Fred Hampton, uno de los líderes más importantes de las Panteras Negras, este grupo de activistas por los derechos de los afroamericanos, fue traicionado no solo por su amigo, sino además el jefe de seguridad de esta organización, pues a la vez que desempeñaba este puesto también era informante infiltrado del FBI y en últimas culpable en buena parte de la muerte de Fred y en consecuencia disolución de las Panteras Negras. Resulta que los 60s y los 70s no eran precisamente las mejores décadas para ser afroamericano en Estados Unidos, porque bueno, la sociedad no había cambiado en consecuencia. Había mucho racismo en las calles, pero sobre todo lo más problemático era el constante abuso de autoridad por parte de la policía hacia estos grupos discriminados. Y no tengo claro por qué estoy hablando en pasado como si esto no existiera todavía. Pues por esto el entonces director del FBI, Edgar Hoover, declaró que este partido era la mayor amenaza interna para la seguridad del país, por lo que durante muchísimo tiempo se dedicaron a acosar e intentar disolver esta organización, cueste lo que cueste, incluso utilizando tácticas ilegales para conseguirlo, como vigilancia, espionaje, infiltración y hasta emboscadas. De hecho, no está comprobado, pero se sabe o se les acusa de estar involucrados en el asesinato de Fred Hampton mientras dormía en su casa. ¿Se dan cuenta cómo es difícil no dar spoilers en películas que están basadas en la vida real? Tampoco es como que el título Judas y el Mesías Negro no nos dé ya suficientes pistas para saber qué es lo que va a pasar. Lo cual nos da una visión más amplia. Por ejemplo, en el caso de Fred nos ayuda a entender cómo con su mera capacidad de oratoria logra convencer a muchas personas, no solo Panteras Negras, sino otros grupos minoritarios. Incluso forma esta especie de coalición arcoíris en donde junta a todos estos grupos, algunos incluso rivales, todos con un ideal en común, pero siempre liderados por el carisma y, como ya decía, la capacidad de oratoria de este icónico personaje. Hasta su visión opuesta
opuesta, una más individualista, incluso egoísta por el lado de William. Vemos cómo, a pesar de sentir mucho aprecio por sus compañeros y por su causa, no duda un momento en soplarle todo al FBI cuando este se lo pide, y mientras más le sopla, pues también ya se va metiendo cada vez más dentro del pozo. Por otro lado, que la historia sea presentada en estas dos visiones también ha generado ciertas polémicas más extra cinematográficas, más en la industria, porque bueno, surgió una incómoda situación. La producción había inscrito, por así decirlo, a ambos actores, pero en categorías diferentes. Había escrito a Daniel en la categoría de mejor actor de reparto y a Laika en la categoría de mejor actor. Pero los Oscar dijeron fuck it, my house, my rules, y decidieron nominarlos a los dos en la categoría de mejor actor de reparto. Al principio Laika, realmente no sé cómo se pronuncia, se lo tomó con humor en sus redes sociales, pero en realidad yo pienso que más bien estaba como este meme. Y tenía razón en el sentido de que la academia no debería de tomarse estas libertades, aunque no es la primera vez que lo hacen. Igual, si les soy honesto, no me queda tan clara esta diferencia entre quién sería el actor de reparto y quién sería el protagonista. Para mí que ambos son protagonistas, ambos interpretan de manera fenomenal papeles muy distintos entre sí, pero que tienen más o menos el mismo peso dentro de la trama. Daniel Kaluuya nos presenta de nuevo una actuación maravillosa y en un tono que no le habíamos visto. Podemos sentir la fuerza con la que dice sus discursos. Nos convence incluso a los espectadores. De hecho, se avienta un discurso monólogo súper largo, pero que en ningún momento te aburre. Al contrario, nos emociona e inspira. Por su parte, Lakeith Stanfield no lo hace menos bien. Está impresionante, aunque su tono, claro, es mucho más bajo y mesurado. Sinceramente, a mí me gustan más este tipo de actuaciones que comunican con los ojos o con un simple gesto. Al final, la mancuerna que logran estos dos es fenomenal. Ya nos habían dado una probadita en Get Out, pero en esta película definitivamente funcionan, y como les digo, no me queda claro quién es el protagonista y quién no. Para mí que los dos son el protagonista y deberían de haberlos nominado a los dos. Claro que en esa categoría la tendrían un poco más difícil porque hay más competencia de ese lado, pero bueno, al final de cuentas vamos a verlos competir como mejores actores de reparto. Y yo creo que es muy probable que al menos uno se lo lleve. Pero quién sabe, también puede pasar esto de que se dividan los votos por ser la misma película. Ya saltándonos un poco esta polémica de egos, vamos a otra cosa que me llamó la atención, y me refiero a la cinematografía, la cual empieza muy en un tono de thriller policíaco, incluso con elementos de cine negro, y este estilo lo suelen utilizar cuando vemos parte de la trama de la traición, por decirlo así. Cuando William charla con el detective Roy Mitchell, que por cierto también se avienta una actuación impresionante, es bien raro lo que provoca este actor desde Breaking Bad, como sabes que hay maldad en sus personajes, pero a la vez te da vibes como que de buen sujeto, que todo lo hace como que no lo hace con malicia. Es raro. Pero bueno, luego las escenas más fuertes, como los asesinatos o las emboscadas que de pronto hacía el FBI, son filmadas ya con un estilo más documentalista, incluso algunas veces con una cámara casi que en primera persona, con el claro fin de tratar de ponernos en el lugar de estas personas y sentir en carne propia el miedo que sentían al tener un policía tocando su puerta. Tampoco creo que caiga en esto de poner a uno de los lados como si fueran angelitos que no rompían ni un plato. Se puede ver cómo las panteras negras incluso atacan y asesinan policías a sangre fría, simplemente, bueno, también por el miedo que tienen de que si no lo hacen, ellos lo harán primero. Porque sí te muestra la realidad en la que vivían todos estos abusos por parte de las personas que se suponen deberían protegerlos, pero que a su vez también tenían mucho miedo por no solo la policía, sino todo el gobierno de las panteras negras, porque además de todo lo que hacían, pues se presumían como socialistas revolucionarios, porque en Estados Unidos podrán soportar discriminación, racismo, abuso de autoridad y explotación, pero nunca de los nunca el socialismo. A pesar de que no es una sorpresa el final de esta película, no solamente porque es un hecho histórico, sino porque además el mismo título lo sugiere, la verdad sí me sorprende la crudeza y rapidez con la que se resuelve todo. Al principio lo sentí como justo muy rápido, pero desde un punto de vista negativo, y luego empezaron a transmitir este material de archivo del caso real y lo sentí como una sugerencia de que este conflicto desgraciadamente no ha acabado, como un continuará, porque es horrible, pero ha continuado. Apenas hace poco en Estados Unidos el movimiento Black Lives Matter explotó de nuevo a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía, y es irónico, por decirlo menos, cómo las mismas justificaciones que se usaban antes son usadas ahora.
incluso esta paranoia de que estos movimientos simplemente son creados por alguna élite que quiere instaurar el socialismo en los países, pero no se ponen a ver las causas reales, no se molestan en escuchar cuáles son las problemáticas y las necesidades. Es horrible que salgan películas con historias viejas, con problemáticas antiguas, pero que sigan sonando actuales, porque eso nos dice que no hemos cambiado nada o que hemos cambiado muy poco como sociedad. Judas and the Black Messiah está disponible en HBO Max si es que cuentas con esta plataforma, o en muchas otras páginas si es que cuentas con internet. Pero bueno, gente, como siempre les digo, esa es mi opinión y me gustaría saber la suya, así que coméntenme aquí abajo qué les pareció. Y sin más que decir, yo me despido. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido me pueden ayudar dándole un like o compartiéndolo con sus amigos a través de sus redes sociales. También, si no se han suscrito, háganlo y activen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Y pues nada, ya los veré en la siguiente reseña que hagamos, ¿vale? Un literal hasta la próxima. Los quiero. ¡Chao!